Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este DVD vamos a estudiar el estilo agresivo, que por lo general suele funcionar mucho mejor que el resto de los estilos, porque aunque estemos en desventaja, el hecho de tener la iniciativa suele representar más que el material. Vamos a empezar en esta introducción con una partida entre Cole y O'Halloran y curiosamente vamos a ver un sistema Cole jugado por las blancas. Aquí caballo F3 y no C4. C4 por supuesto es el gambito dama, pero si nuestra intención es jugar el sistema Cole, entonces es mejor jugar caballo F3 seguido de E3. Aquí las negras juegan C5. Como podemos ver, luce como un gambito dama invertido por el momento. Y nosotros con blancas jugamos C3. Básicamente la idea es tener un centro sólido. Al jugar C3 y E3, también podemos notar que nuestro alfil de C1 se queda dentro de la cadena de peones. Pero bueno, más adelante, si podemos jugar E4, solucionamos el alfil de C1. También es interesante notar que podemos jugar B3, aquí B3 y alfil B2, y de alguna manera estaríamos mejorando al alfil. Las negras juegan con E6. Probablemente intentaría sacar primero el alfil de C8 antes de jugar E6. Ahora las negras tienen el mismo problema que teníamos con blancas con respecto al alfil de C1. Jugamos alfil de 3. Otra cosa que me gusta mucho de este esquema con blancas es que es muy fácil de jugar y de recordar las jugadas. Ahora ubicamos el alfil en la gran diagonal, probablemente nos enroquemos y ataquemos en el flanco de rey. Y lo que quería decir en verdad es que probablemente las negras se enroquen corto también, ¿no? Entonces, antes de enroque caballo BD2, evitando quizás que las negras en algún momento jueguen algo como caballo E4, seguido de F5. Nosotros podemos enrocarnos corto en cualquier momento, entonces caballo BD2 tiene mucho sentido. Las negras hacen lo mismo, enroque, enroque. Y ahora una interesante jugada por parte de las blancas, que es característica del sistema Cole. Como pueden ver, ya hemos desarrollado la mayor parte de nuestras piezas. Seguimos con el problema del alfil C1, ¿no? Entonces podríamos considerar la jugada E4, que nos da más espacio y además podemos sacar el alfil. Otra jugada podría ser B3, aunque es un tanto pasiva, ¿no? De hecho, aquí las negras podrían tomar el mando y la iniciativa de la partida, jugando algo como E5. Entonces, lo que las blancas juegan es torre E1, que si bien es una jugada teórica también tiene mucho sentido, porque antes de hacer E4 le damos más fuerza apoyando con la torre. Además de que E4 ahora mismo puede que tenga alguna que otra contrapartida. Aquí tenemos un par de cambios, pero me gusta mucho el alfil resultante de las blancas. Ejerce mucha presión en ambos lados del tablero. Me molestaría un poco más que las negras coman aquí. Y ahora estamos ante una decisión difícil. Si caballo por, caballo S5. Fíjense cómo las negras, si no me equivoco, pueden ganar un peón, o en el peor de los casos, comer nuestro alfil de D3. Y si tomamos de peón, aquí observamos ya algo posicional muy importante. Luego de caballo por E4, nos queda el peón aislado de D4. Probablemente lo sepan, pero por las dudas lo repetimos. Un peón aislado es aquel que no puede ser defendido por peones
y solo puede ser defendido por piezas, como es el caso aquí del peón de D4. Llegado a un final, este peón va a ser muy débil y nuestra estrategia con negras debería ser cambiar la mayor cantidad de piezas posibles, porque bueno, cualquier final va a ser favorable. Fíjense que el único que podría defender al peón de D4 es el rey de G1. Entonces, torre 1 es la recomendación teórica, y además le hemos encontrado también una buena explicación, digamos, desde los conceptos. Preparar bien E4. Las negras hacen exactamente lo mismo antes de hacer E5, que por cierto, si la hacen, nosotros no vamos a comer. Si comemos en C5, las negras se quedan con un centro formidable. Además que aquí ganan un tiempo, amenazando al alfil de D3. Y si comemos en E5, creo que esto ayuda bastante a las negras, porque el hecho de cambiar piezas les ayuda en su misión de igualar en la apertura. Entonces tampoco vamos a comer en E5. La idea de las blancas es, si las negras juegan E5, responder con E4, y de repente hay mucha acción en el centro. Tanto nuestra torre de 1 como nuestro alfil de C1 están listos para entrar en acción, y tenemos muchas variantes, ¿no? A modo de ejemplo, esta es una de las tantas que se me ocurre. Pareciera que las negras están ganando, o por lo menos continúan con E4 ganando una pieza, pero tenemos alfil C4 jaque. Y entre todas las variantes que hay, me gusta torre H4, porque tenemos muchísimos temas de mate, e incluso no descartaría en algún momento jugar algo del estilo torre por H7, seguido de caballo G5 jaque, dama H5, sin mencionar que ahora mismo la amenaza no podría ser caballo G5, amenazando en H7 y en F7 también. Aquí ya vemos, bueno, una variante que probablemente sea ganadora, ¿no? No veo defensa para las negras a menos que jueguen dama por G5, pero bueno, dama por G5 estaría perdiendo la dama. Entonces, volviendo atrás, vemos un par de variantes donde las negras ya pueden quedar en peligro, ¿no? Y como decíamos, después de E4 ya nuestras piezas están muy bien ubicadas como para obtener un buen ataque en el flanco de rey. Y me deja mucho más tranquilo el hecho de que el alfil de C1 también pueda salir a la partida, ¿no? Entonces, luego de torre 1, las negras juegan su torre E8, y ahora sí nosotros ya jugamos nuestro E4, porque además no tenemos ninguna otra jugada útil de espera para hacer. Es el momento de avanzar. Aquí las negras responden con D por E4. Jugar E5 podría ser, aunque en este caso creo que no parece el mejor momento. Es como que ahora es nuestro turno, ¿no? Y al ser mano con blancas, una jugada como por ejemplo caballo C4 pondría bastante incómodo al negro, que en el mejor de los casos o pierde un peón o pierde el par de alfiles, y ya perder el par de alfiles en una posición tan abierta como esta, bueno, es desde ya peligroso. Entonces las negras prefieren cambiar piezas con D por E4. Nosotros jugamos caballo por. Lógicamente no tomamos de alfil porque nosotros lo que queremos es conservar el alfil en la posición abierta. Las negras cambian, alfil por, muy fuerte alfil, y ya mencionamos este concepto de que el alfil no ataca en ambas direcciones, y lo que me gusta es que además el negro no puede finalizar su desarrollo en el flanco de dama.
Desde ya me gusta el fil por e4, me parece que es la mejor jugada, pero no descartaría jugar torre por e4 en posiciones similares, porque un concepto de ataque que no muy a menudo se hace y que la posibilidad generalmente está es usar la torre por la tercera o cuarta fila para atacar al rey. En este caso, torre por e4 me parece también muy jugable. Una variante de ejemplo que probablemente no se dé, pero que podría ser, es esta. Y vemos que si dama por d6 estamos ganando material. Son todas posibilidades, ¿no? Que si bien en este momento parecen fáciles, se pueden dar más adelante también y que no sean tan evidentes. Pero bueno, teniendo en cuenta que alfil por ataca ambos sectores del tablero, vamos a preferir alfil por e4. Las negras toman en d4. Parece una jugada que no reporta muchos problemas a las negras, pero vamos a ver que en verdad no está muy buena esa jugada. Caballo f6 tiene más pinta, o por lo menos más lógica, ¿no? Porque amenaza el alfil y defiendo bien h7. Si bien con blancas también, ¿no? Alfil c2, dama d3. Realmente tenemos un ataque muy fuerte. También tenemos la posibilidad de jugar algo como alfil g5 para desafiar al caballo de f6. Es decir, tenemos muchas posibilidades, pero dentro de todo caballo f6 lo que hace es cumplir, ¿no?, el concepto defensivo de que el caballo de f6, claro, es el mayor defensor del rey. Lo mismo va para el caballo de f3. Fíjense que las negras controlan todas las casillas importantes alrededor del rey. Al jugar algo como c por d4, el problema es que con blancas podemos considerar un sacrificio como alfil por h7 jaque. Fíjense que h7, bueno, no está defendido, por supuesto, f7 también. La casilla h5 para nuestra dama está disponible. Caballo g5. Tenemos un montón de jugadas que pueden ayudarnos en el ataque. Y por cierto, todo esto sería mucho mejor si con blancas tuviéramos un peón en e5. De hecho, ahí caballo f6 sería imposible. Pero hay algunos casos como este donde el sacrificio en h7 también sirve. Entonces, bueno, c por d4, gran error por parte de las negras. Obviamente aquí tendríamos que calcular todo lo que pasa luego de alfil por h7, pero están dadas las condiciones para que este sacrificio funcione. Entonces alfil por, bueno, rey por, caballo g5 jaque es la continuación evidente. Y ahora las negras deciden jugar el rey a g6, bueno, rey h8, caballo por f7 jaque ya es suficiente, y dama h5 también entraríamos con jaque. Así que esta jugada no tiene ningún sentido. Rey g8, podemos considerar también dama h5, y vamos a ver que no es tan fácil. Nuevamente, al no tener nosotros un peón en e5, las negras pueden jugar dama f6, que defiende bien f7 y además prepara la huida del rey al centro. Pero bueno, lo que habían visto las blancas es, bueno, no dama h8 por rey e7, ¿no? Y las negras se siguen escapando. Lo que pueden jugar aquí las blancas es caballo e4, que es una amenaza doble. Preparamos el alfil g5 para que el rey no se escape, y recién ahí el dama h8 puede ser fuerte. Tenemos algunas variantes, ¿no?, para demostrar que esto es bueno para las blancas, y las negras de por sí ya están moviendo muchísimo su dama. Podemos seguir molestando que las negras sigan moviendo su dama, y nosotros nos aseguramos de abrir el flanco de rey completamente antes de que las negras jueguen rey e7. Fíjense que aquí no hemos calculado tantas variantes, sino que hemos seguido la lógica, y si bien aquí no hay nada muy claro, lo que sí sabemos es que en el peor de los casos, luego de f5, vamos a tener una gran compensación.
Y eso ya es suficiente. Sobre todo aquí las negras que se están defendiendo, digamos, es más factible que las negras se equivoquen a que nosotros nos equivoquemos. Pero bueno, rey G8 no es lo que jugaron las negras, sino rey G6. Y aquí H4, otra jugada difícil. Sobre todo cuando atacamos, es difícil hacer una jugada que no sea jaque, como en este caso. Uno tiende a buscar jaques, o por lo menos jugar algo como dama G4. Que repito, si tuviéramos un peón en E5 sería ideal, pero ahora no es tan ideal porque simplemente caballo F6, no podemos jugar dama G3, y aquí las negras ganan tiempos importantes que, bueno, ya lo acercan bastante, ¿no?, a defenderse bien. Entonces, dama D3, jaque podría haber sido. Y las negras que no tienen muchas jugadas, creo que F5 hubieran jugado. Y sigue sin estar claro. Fíjense que aún después de caballo por E6, todavía no amenazamos nada en particular, porque estamos clavados. Entonces el H4, además de sobreproteger al caballo de G5, lo que realmente amenazamos es H5 jaque, y esto obligaría a las negras a jugar rey F6. El rey también está bastante sobrecargado a la defensa, ¿no?, de F7. Torre H8 juegan las negras. Jugada única. Fíjense que H4 induce una jugada como caballo F6, pero claro, ahora las negras no tienen el F5 disponible. Esto hace que dama D3 sea más fuerte y obviamente aquí también estemos ganando. Entonces, torre H8, aquí no, H4, torre H8, única jugada por parte de las negras, y una bomba por parte de las blancas ahora, torre por E6. Esta jugada sí probablemente haya sido fruto, ¿no?, de bastante cálculo, porque a decir verdad, dama D3 también tiene muy buena pinta. Jaque, las negras deberían tapar con F5. Vemos que rey F6 no funciona por dama F3 y dama por F7. Y luego de F5 dista de estar claro, ¿no?, porque torre por E6, caballo F6, si bien tenemos ataque, las negras de repente no se están desarrollando, se defienden bien, cada vez tenemos menos piezas, no tenemos jaques. Realmente aquí no se ve esa compensación que veíamos en la otra variante que hicimos C4, F5, alfil G5. Aquí dista de estar claro. Entonces, probablemente analizando este dama de 3 jaque, Cole vio torre por E6, que básicamente lo que hace es desviar el peón de F7, cosa de que si las negras comen en E6, el dama de 3 jaque va a ser mucho más fuerte. Rey F6, dama F3, seguido de dama F7 mate. Bueno, aquí las negras pueden continuar un poco más sacrificando, pero por supuesto que aquí con alfil F4, ¿no?, ya tienen que abandonar. Y la otra variante de escape que podríamos ver es al jaque, claro, jugar rey H5, pero bueno, rey H5, dama F3 mínimo. Si rey por H4 hay dama H3 mate, y si rey aquí, dama F7 debería ser suficiente. Cualquier descubierto sería ganador. Así que bueno, vemos que luego de torre por E6 está comprobado, ¿no?, que las negras no pueden tomar, tienen que jugar cualquier otra cosa. Y esa jugada puede ser caballo F6. Y aquí también estamos ante una decisión un tanto complicada con blancas. Me recuerda la variante que teníamos de esta posición, donde las negras tenían el peón en F5. Tenemos jugadas agresivas, pero no se ve el mate todavía. Y jugar algo como torre 1 en esta instancia puede ser muy muy malo. Perder un tiempo en esta posición
sin mencionar que de repente las negras también pueden pasar al ataque jugando torre por h4. Entonces, ¿cuál es la primera jugada que se nos viene a la mente? Probablemente dama d3 jaque o dama c2, pero bueno, para eso jugamos dama d3 y tenemos la dama más cerca de la acción. Las negras simplemente se ocultan con rey h5 y seguimos sin tener esa jugada, ¿no?, ganadora. Dama f3, rey g6. No estamos en condiciones, creo, de hacer algún g4, a menos que estemos completamente seguros de que esa jugada gana. Entonces lo que tenemos que hacer antes de dar el jaque en d3 es asegurarnos de que las negras no se escapen a h5. Sabemos que rey h6 no la va a hacer nunca porque tenemos el alfil en c1. Entonces el peón de h4 colabora con jaque. Única jugada es torre por, o bueno, por lo menos mejor que rey h6 creo que es lo que jugaron las negras. Aunque entiendo, sí, ahora mismo veo este mate espectacular, ¿no? Luego de rey h6 tenemos los descubiertos, pero dama h7 por supuesto que termina la partida en el acto. Impresionante mate por parte de las blancas. Entonces corrijo, rey h6 es mejor. Aunque no mucho, ¿no? Porque ahora vemos que cualquier descubierto de caballo ya nos da la dama. Y aquí Cole incluso juega de manera más fina, torre por d6. Y luego sí, jugamos caballo e4 o f7 probablemente. Y ya ganamos. Dama 5. Posición completamente ganadora para las blancas. Simplemente vamos a ver el final. Rey h7. Nuevamente caballo g5 jaque. Bueno, caballo por h8 también bastaba. Y aquí podemos intentar dar el filidor. Luego de dama b3 las negras abandonan. Así que un interesante ejemplo. De paso vimos también un poco el sistema Cole con blancas, que no es muy jugado hoy en día en la Elite, pero que de repente se puede usar con blancas, fácil de jugar, con una base sólida, y que en el mejor de los casos creo que las negras pueden igualar si juegan muy bien. En ningún caso estamos en desventaja con blancas. Y lo más rescatable, por supuesto, es la manera en la que el blanco jugó esta partida y el ataque, ¿no? Iniciado en el medio juego luego de jugar e4. Así que espero que este ejemplo haya sido de utilidad y vamos a seguir estudiando en los próximos ejemplos. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí a la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.